Veo la... Hola, muy buenas noches y bienvenidos, bienvenidas a los que nos acompañáis aquí en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, en este hall, que realmente da gusto verlo, tan repleto de gente. Y también muchísimas gracias a todos aquellos y aquellas que nos seguís por streaming, vía YouTube. Muchísimas gracias por participar en este debate, que lleva por título Fotoperiodismo en conflictos armados, cuando la información es un arma de guerra. Un debate que tiene por objetivo ser lo más abierto posible, y de hecho vamos a abrir un turno de preguntas al final de esta sesión. Esta sesión ha sido organizada por Médicos Sin Fronteras, CCCB Debates y por la Asociación Photographic Social Vision, organizadora de la exposición World Press Photo, aquí en Barcelona. Un recorrido por el mundo con historias realmente fuertes que podréis disfrutar gratuitamente la expo después del debate. Soy Txell Feixas Torras, periodista de Internacional en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, antigua corresponsal al Oriente Medio para TV3 y Cataluña Radio en Beirut, y voy a moderar la mesa redonda, esa mesa redonda de lujo. Como sabéis, en los conflictos bélicos modernos hay una batalla por las narrativas, una batalla en la que la información y la propaganda se contraponen. Lo vemos en Ucrania, lo vemos en Gaza, y lo que acaba aconteciendo es que la lucha por el relato se convierte en otro frente de guerra, el frente de guerra informativo. El hecho de que muchos fotoperiodistas internacionales actualmente no tengan acceso ni a Gaza ni a Ucrania, que también se está complicando el acceso, o el hecho de que en determinados lugares como Gaza, ¿no?, donde los locales están siendo asesinados, hace que el análisis de los conflictos se complique. En este contexto, en el que las partes implicadas en el conflicto quieren apropiarse del relato, creemos oportuno analizar en qué medida el acceso a la información, el acceso a las imágenes y el acceso a testimonios veraces es factible. Para responder a esta pregunta y a muchas otras, contamos con una mesa redonda de lujo, dos fotoperiodistas importantes de Associated Press, Enric Martí, y Bernat Armengué, también una colega fotoperiodista, Ana Surinac, de Referencia, e Iván Muñoz García, responsable de medios de comunicación de Médicos Sin Fronteras en España. Ambos, o mejor dicho los cuatro, tienen una dilatada trayectoria en la cobertura de conflictos armados. Permítanme hacer un breve recorrido por la experiencia de estas cuatro personas. Voy a intentar no dejarme nada, porque tienen currículums muy dilatados. Enrique, empezamos contigo. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Espero no equivocarme y decir que eres fotógrafo de guerra, porque sé que no te gusta mucho esta definición. No me gusta. ¿Y por qué no te gusta? Porque hago otras fotos que no son de guerra. Creo que los fotógrafos somos fotógrafos y en algunas ocasiones cubrimos guerras. Yo, si tuviese que utilizar el término de fotógrafo de guerra, lo utilizaría para definir a aquellos que cubren una guerra desde su casa, ¿no?, porque no tienen otra alternativa. Los fotógrafos de Gaza, ellos sí son fotógrafos de guerra de verdad. Los otros, llamados fotógrafos de guerra, a mí no me gusta el término porque yo hago otras fotos, no únicamente de guerras, ¿no? Y hay muchos fotógrafos que viajan a un lugar en conflicto, pero después vuelven a su lugar de origen, o se van a Perpiñán a hablar de lo difícil que es la guerra. Enric Martí es editor jefe de fotografía de AP. Se inició en el fotoperiodismo cuando tenía 29 años en Nicaragua durante la Revolución Sandinista. Empezó como asistente en la agencia France Press. También colaboró como freelance para Reuters. Su carrera despegó durante la guerra de Bosnia, antes de sumarte a AP en el 94. Después de Bosnia se trasladó a Cairo, África, Oriente Medio, y de hecho en el año 2002 te trasladaste a Jerusalén, donde fuiste editor jefe de foto de AP. Durante la segunda intifada, en 2006, te mudaste a México como director de fotografía en América Latina y actualmente trabajas como subdirector de AP para reportajes, sede en Nueva York en primer lugar, después Barcelona, y has sido también miembro del jurado de World Press Photo. También ha sido receptor de varios premios, entre los que destacamos el World Press Photo y Ortega y Gasset.
Gracias por estar aquí, gracias también Bernat Armangué por acompañarnos, a pesar de ver que hay muchísima gente en esta sala y que es un género que despierta muchísimo interés. Las ediciones del WordPress Photo han sido muy exitosas. No sé si en el terreno este género pues está pasando su mejor momento o si podría decirse que hoy es un género pues que es más fácil que antes ejecutarlo, llevarlo a cabo. Pues yo creo que ambas cosas, ¿no? Por una parte es verdad que hoy tenemos medios que nos facilitan muchísimo el trabajo, desde el hecho de poder estar en el terreno, desde el primer minuto hasta el final del mismo, ¿no? Del conflicto, sin tener que ir a revelar, etcétera, pues podemos llevar a cabo una labor constante de documentación y de envío de materiales, y esto nos permite pues pasar muchísimas más horas, documentar muchas más horas, pero también creo que entraña dificultades el momento actual, como el hecho de que hay muchas presiones y hay mucha alteración de contenidos. Por ende, muchos de los contenidos que producimos son objeto de interrogante. Lo hablaremos. Bernat lleva más de 20 años en el sector del fotoperiodismo. Su trabajo en AP le ha permitido ser testigo en primera persona de momentos como la invasión rusa de Ucrania, el retorno de los talibanes a Afganistán, el conflicto en Cachemira, el éxodo rohingya, el funeral de Nelson Mandela, el terremoto de Nepal, el conflicto entre Israel y Palestina, la guerra en Libia o la violencia postelectoral en Kenia, entre muchos otros acontecimientos. Una trayectoria reconocida con muchos premios como el Pulitzer, el Robert Francis Kennedy, el Overseas Press Club, el Picture of the Year y el premio World Press Photo. Seguimos con Ana Suriñac. Ana, bienvenida. Un placer estar aquí contigo también. Gracias por participar en esta mesa redonda. En primer lugar, porque eres mujer, fotoperiodista, te reivindicas como tal y reivindicas también la importancia de poner el foco en las mujeres cuando se trata de sacar fotos. El placer es recíproco. Muchísimas gracias al Centro de Cultura Contemporánea por haber organizado esta mesa redonda. Sí, bien, yo reivindico que democratizo lo que sería la democratización de las miradas, y la democratización de las miradas pasa desde luego por poner a mujeres fotoperiodistas en la industria, pero no únicamente fotoperiodistas, sino mujeres y hombres de diferentes orígenes que lideren el sector. Creo que está pasando, pero nos queda muchísimo trecho por delante. Tú siempre dices que cuando se busca a mujeres, se las encuentra, hay que buscarlas. Fotógrafa documental, editora gráfica y fundadora de la revista especializada en información internacional 5Ws. Su trabajo se centra en la documentación de movimientos de población en diferentes geografías: Sudán del Sur, República Centroafricana, Níger, Nigeria, Chad, Yemen y Siria. También ha documentado las rutas migratorias desde Centroamérica hacia Estados Unidos, desde Asia y Oriente Medio hacia Europa y África hacia Europa. Ha coordinado proyectos para MSF, Intermon Oxfam, entre otros. Ha codirigido los documentales Mishbat Hashka Wozon, me disculpo por la pronunciación, y es autora del título El compromiso con la fotografía. Por último, no por el menos importante, Iván Muñoz García. Iván tiene un papel un poco diferente aquí en la mesa redonda. Desgraciadamente es un poco el papel de ver cómo las organizaciones humanitarias en determinados escenarios se convierten en fuente de información periodística, casi, ¿no? Un sesgo que estáis asumiendo no de manera querida. Por acompañarnos esta tarde. Sí, además en Médicos Sin Fronteras lo llevamos en el ADN. No sé si sabrán que Médicos Sin Fronteras nace de la Unión de Periodistas y Médicos hace más de 50 años. Nace con un doble mandato, una doble vocación: asistir, dar asistencia, brindar asistencia médica y humanitaria, y prestar testimonio también de las crisis en las que trabaja, con lo cual nacemos con ese doble mandato. Prueba de ello es que muchos de los proyectos, o casi todos de los proyectos que tenemos en los países donde trabajamos, tienen un componente de comunicación importante, tienen unos equipos de comunicación que hacen un trabajo de periodismo para la casa, digamos, y que nos permiten ser también una fuente de información en aquellos lugares como Gaza o como Sudán del Sur o como Nigeria, en los que el acceso a otras organizaciones y a la prensa, pues quitando obviamente a la prensa local, destacar el papel de la prensa local, pero como digo, para el resto de prensa y para el resto de organizaciones puede ser más difícil, ¿no? De seguida ho ampliem.
Lo vamos a ampliar. Iván es responsable de medios de comunicación para MSF España desde 2017. Anteriormente fue periodista independiente en Medellín, en Colombia. Desde ahí recorrió y recogió historias sobre las consecuencias del conflicto en la población civil y el proceso de desmovilización de las FARC. Ha puesto el foco también en su trabajo para medios españoles y latinoamericanos en el conflicto Israel-Palestina, la posguerra en Sierra Leone, la guerra en Siria o la violencia sexual en contra de las mujeres en el Congo, entre otros. Antes de su etapa como freelance, también había trabajado para el equipo de comunicación de Oxfam, cubriendo ahí el terremoto en Haití. Pues ya vistos los diferentes currículums, empezamos el debate anunciando el tema, ¿no? El tema es la batalla por el relato. Bernat, empezamos contigo porque hace relativamente poco que has vuelto de contar para tantos la guerra entre Israel y Hamás y no lo has podido hacer como lo venías haciendo en el pasado, ¿no? También ya cuando estabas en Jerusalén, es decir, cubriéndolo desde todos los ángulos. Ahora Gaza está cerrada, herméticamente cerrada a los fotoperiodistas extranjeros. Nunca como hoy ha resultado tan difícil entrar en Gaza y dependemos pues de los profesionales en el terreno. Entonces, ¿cómo se enfrenta, cómo se aborda una cobertura ya a nivel emocional? Cuando sabes que el lugar donde están pasando las cosas no tenemos ni acceso al mismo. ¿Qué sensación te invade? ¿Es impotencia? ¿Es simplemente una cuestión de toma de conciencia de que es lo que hay y hay que hacer el mejor trabajo desde la manera que se pueda? Me gustaría matizar que yo vengo de una etapa. En fin, es verdad que he viajado mucho a Israel, pero es verdad que nosotros llevamos a cabo cobertura permanente gracias a colegas israelíes, palestinos de Cisjordania, de Gaza. Yo viví ahí una temporada, es verdad, ya no es el caso y de vez en cuando viajamos a Israel cuando se produce un elevado volumen de trabajo y vamos a echar una mano. Es decir, sí informamos de lo que pasa en ambos lados. Lo que también es cierto es que hay momentos en los que los flujos de información es más importante de un lado que de otro, por ende vale la pena brindar apoyo, ¿no? a esos colegas, un apoyo que no es factible hoy en día porque no se nos permite entrar. También me gustaría matizar que se está permitiendo el acceso a medios internacionales de comunicación, pero siempre con importantes limitaciones, con lo que llamamos los empotrados. Hace poco que el ejército israelí permite el acceso durante pocas horas, selecciona a algunos periodistas, los acompaña adentro de la franja y punto. Lo que implica es que únicamente vemos lo que ellos nos quieren enseñar, sin poder, digamos, movernos libremente, sin poder interactuar con el otro lado. Sí tenemos acceso al otro lado, pero sin los elementos necesarios para contar la realidad. Es una forma de controlar el relato del periodista o fotoperiodista. Sí, es una manera de controlar el relato. Creo que también es una manera de entender otra parte del relato, ¿no? Los empotrados se han hecho en Irak, en Afganistán, y nos permitían pues estar con las tropas, saber quiénes son esas personas que forman parte del ejército, pero es una parte nimia del relato. Si tú quieres contar toda la historia no lo vas a poder hacer con esas breves incursiones, eso está clarísimo. ¿Qué pasa? Pues que no todo el mundo cuenta con las mismas operaciones que grandes medios de comunicación o grandes agencias, ¿no? O no tenemos tanto necesariamente intercambio. Hay mucha gente que manda corresponsales, hay muchas entidades que mandan a enviados especiales y claro, cuando uno tiene 2.000 enviados especiales a Israel, de los cuales una parte importante tienen el objetivo de entrar en Gaza y no pueden, pues lo que pasa es que se genera un volumen de información, de historias que valen la pena, que son interesantes, pero que generan un relato desproporcionado con relación a la situación, ¿no? Y también es una manera de controlar la información y obviamente resulta frustrante. A mí me encantaría pues poder contarlo todo de la mejor manera posible, como en otras ocasiones sí ha sido posible y no es posible actualmente en este contexto, por lo menos. Es una limitación, desde luego, que a mí me hace cuestionarme cuánto tiempo vale la pena realmente pasar en el otro lado para no descompensar el relato. Enric, llevas más de 3 décadas documentando conflictos armados en diferentes partes del mundo, no te falta pues perspectiva. Cuando hablamos por el debate, por el relato,
o la batalla por el relato. ¿Es hoy más cruenta que nunca esta batalla? ¿O es simplemente que lo tenemos más de primera mano porque recibimos tantísima información sobre ambos relatos? Creo que la lucha por el relato siempre ha existido. Lo que pasa es que hoy en día todo se multiplica por 10. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Pues la facilidad de conexión, todo se lleva a cabo mucho más rápidamente, todo es prácticamente en vivo y en directo, y el volumen de información que se produce, mucha de la misma no verificada, pues es enorme, es brutal, ¿no? Y esto genera, creo, esta batalla acrecentada por el relato. Intentar controlar los medios en un conflicto en el que una de las partes da acceso a una región, pues desde luego esto se debe a un interés concreto, bien sea a un interés palestino, ¿no? Cuando los palestinos nos dejan sacar fotos en funerales, lo dejan hacer y lo hacen porque quieren que se sepa lo que está pasando, ¿no? Es muy difícil cubrir entierros en Israel porque es otra cultura, pero vamos, cada parte pues te da acceso a lo que considera oportuno, y nuestro trabajo es burlar un poco estas líneas, ¿no?, para poder documentar todo lo que está aconteciendo, o al máximo de lo que esté aconteciendo. De hecho, cualquier empresa, la mía, la tuya, todas, obviamente tienen una dirección, tienen sus sesgos, ¿no? Hay medios que cuando cambian de director general cambian de línea editorial radicalmente. Ha pasado en este país. Siempre hay un cierto control del relato por parte de nuestros jefes, y nosotros tenemos que hacer lo que podamos, ¿no? Tenemos que conocer desde luego las reglas del juego para así intentar documentar lo que creemos que hay que verse. Y a nivel práctico, para que nos hagamos una idea, cuéntame un ejemplo en el que te hayas encontrado con una batalla por el relato de ambos lados y tú hayas tenido que tomar decisiones en Gaza, en Ucrania, situaciones que hayas encontrado. Ahí, bueno, muchas. Cuando uno tiene un documento, una fotografía, y tiene que decidir si se va a publicar o no, eso pasa todo el tiempo, por el motivo que sea, ¿eh? Y ahí la lucha por el relato a veces se da inclusive con la propia empresa, ¿eh? Hay empresas que dicen, bueno, esto no sería conveniente, y a lo mejor las motivaciones son válidas, ¿eh? No digo que no. Entonces siempre es un poquito el debate, ¿no? Una vez yo estaba en Bosnia, en Sarajevo, durante 4 años estuve, y no podía acercarme al frente porque los bosnios no me lo permitían. ¿Por qué? Pues porque querían controlar ese relato, ¿no? Nos querían dejar sacar fotos de cómo mataban a los civiles cuando tiraban bombas. Y yo sabía dónde estaban los malos, pero, claro, son los que mataban desde las montañas, pero los bosnios, así como los palestinos y como los ucranianos, que son los buenos, ¿no?, en teoría, pues también quieren controlar el relato, obviamente. Entonces, por esas aguas navegamos. Ya empezamos. En el ejemplo de Israel y Palestina, en el caso de Israel y Palestina, se trata de un conflicto de larga data, y la cobertura, la capacidad de acceso, por norma general, pues no estaríamos en el mejor momento, pero sigue siendo bastante alta. Esto se debe a que todo el mundo, de alguna manera, nos quiere vender la moto a los periodistas, ¿no? También tenemos que saber cuando cubrimos un acontecimiento, si realmente los acontecimientos son aquellos o precisamente se está aconteciendo porque estamos justo ahí. A veces llegamos a un lugar y cuando vas rascando te das cuenta de que aquello es un tanto una puesta en escena, ¿no? En mayor o menor grado, pero muchas veces hay ciertas puestas en escena que hay que descartar, no son información. Las puestas en escena pasan en muchos contextos, ¿eh? Puede pasar, por ejemplo, en casos como la crisis del COVID, donde te dejaron entrar en residencias u hospitales para que veas lo bien que funciona todo, y cuando dices, bueno, ahora quiero entrar por la otra puerta, ahí no te dejan, ¿no?
y te preguntas por qué. Es verdad que hay sociedades más y menos sofisticadas en esta manipulación. En el caso de Bernat y de Enrique hablamos de fotoperiodistas de AP. En el caso de Ana, que es fotoperiodista y editora gráfica de la revista 5Ws, que es ejemplo de la enorme calidad del trabajo de los freelance en este género, pero quizás a ti la lucha por el relato es más tangencial y para ti no sea la primera de las prioridades y te encuentres con otras prioridades y obstáculos más urgentes, ¿no, Ana? Sí, de hecho, en el caso de Gaza, ¿no? Para mí las principales fuentes de información, las que yo consulto, pues las tengo aquí. Una es AP y la otra es Médicos Sin Fronteras. Son dos organismos que yo conozco. Uno de sus principales bazas es que verifican todo lo que publican, o por lo menos el 98%, y en el caso de Médicos Sin Fronteras están en el terreno, están donde pasan las cosas. En nuestro caso, yo creo que el único arma que tenemos es contar con el tiempo y el contexto. En 5Ws hemos tomado la decisión de no seguir la actualidad necesariamente. Obviamente hacemos temas de actualidad, ¿no? Gaza siempre es de actualidad. Pero nosotros lo único que... No lo único. Lo que intentamos aportar es contexto, ¿no? En 5Ws nunca hemos dejado de hablar de Israel y Palestina, como sí pasa en los grandes medios de comunicación. En el caso de AP tienen brillantes fotógrafos y es recurrente el trabajo en el terreno en Gaza. Y bueno, es lo único que tenemos. Cuando hemos ido a Afganistán o a Ucrania, pues nosotros nunca hemos ido por una cuestión de actualidad. Yo cuando veo a los colegas de actualidad, ya han hecho la pieza y yo todavía no sé ni dónde tengo la cámara. Yo no sé trabajar así. La verdad es que no sé cómo se hace. De hecho, tú siempre dices que eres obsesiva de pensar antes de disparar, ¿no? Quieres siempre conocer la historia que vas a contar antes de llegar con la cámara y empezar a sacar la historia. Sí, bueno, es la línea de trabajo que he tenido. Igual si desde jovencita hubiese trabajado con una agencia de noticias, lo pensaría diferente. Yo, de hecho, no lo he hecho al principio, pero mi escuela es Médicos Sin Fronteras. Yo empecé a trabajar en Médicos Sin Fronteras y el lujo de trabajar en MSF es que no tenías la presión de sacar una imagen cada día, pero sí creían en las historias, ¿no? Y de ahí bebe, y de ahí salió 5W. Y yo creo que lo más importante es el contexto y el tiempo. Es la única manera de trabajar para los freelance, porque si queremos seguir la actualidad, nos vamos a arruinar, no vamos a contrastar y la vamos a cagar seguro, porque no tenemos los medios de las grandes agencias. Este es el camino que hemos elegido. Y un camino diferente, ¿no? El de Médicos Sin Fronteras, que también ve cómo esta batalla por el relato, por el conflicto, pues os impacta en directo. ¿Cómo repercute ello en vuestra manera de trabajar? Organización médico-humanitaria, pero con un componente notable y muy fuerte en comunicación y testimonio, ¿no? No somos una fuente de información también, como ha dicho Ana, y entonces a nosotros, en lugar de escoger entre una narrativa u otra, nos toca deslizar la nuestra entre estos discursos impuestos, ¿no? Lo cual no es nada sencillo, con un discurso público cada vez más polarizado, con más blancos, menos negros, menos matices, ¿no? Matices súper necesarios para entender un conflicto, más si hablamos del conflicto israelí-palestina, ¿no? Un ejemplo, por llevarlo a terreno, ¿no? Un ejemplo reciente ha sido la narrativa de los túneles debajo de los hospitales en Gaza, ¿no? Días antes del asalto, el asedio o el ataque al hospital de Al-Shifa por parte de Israel, la narrativa impuesta era la de los túneles y habitáculos de Hamas debajo de ese hospital, donde supuestamente estaban parte de la totalidad de los rehenes secuestrados el 7 de octubre, porque esa narrativa justificaba ese ataque, ¿no? De algún modo. En este contexto, nosotros nos empeñamos, porque como dicen en la casa somos gente tozuda, en poner sobre el tapete otra narrativa, ¿no? La que nos contaban nuestros compañeros y compañeras dentro del hospital. Un hospital completamente desbordado, con personal médico trabajando 24 horas, 7 días a la semana, sin suministros, con población civil refugiada en el hospital, creyendo que un hospital en un conflicto es un lugar seguro. Nosotros lamentablemente vemos que esto no sucede.
Nosotros no podemos entrar si hay túneles o no hay túneles. No tenemos esa información, no tenemos ese análisis, pero en el caso de haberlos, el derecho internacional humanitario ampara este hospital y ampara la misión médica y ampara a los pacientes, ¿no? Colocar esta narrativa es muy complejo en este contexto, ¿no? Colocar esta narrativa de denunciar el colapso del sistema sanitario de Gaza es complejo y es duro y es difícil. No obstante, se ha logrado. No voy a decir, sería absurdo que dijera solo por nuestros mensajes. Ahí estaba la UNRWA lanzando mensajes cada día, y estaba la prensa, y está la prensa local arriesgando su vida por poner, ¿no? Entonces las portadas, las imágenes en los telediarios están ahí, pero bueno, ha sido muy difícil. Es frustrante ver que lo que también sigue ahí son los ataques a hospitales, ¿no? Y los bombardeos indiscriminados sobre toda la población civil, etcétera, etcétera. Lo que me lleva a otra narrativa que tampoco es cierta, ¿no? La guerra de Israel contra Hamás. No es una guerra contra Hamás, es una guerra a cualquier precio y contra la población civil, que creo que son 17.000 muertos ya, más de casi la mitad niños, ¿no? Una pregunta ahora para todos. ¿Cómo intentáis en vuestro trabajo garantizar que la información y los testigos son veraces en el terreno, ¿no? En esas condiciones tan difíciles? Entiendo que en el caso de AP contáis con equipos grandes en el terreno. Eso desde luego es una gran baza, ¿no? Me imagino que también estáis en el terreno cuando muchos ya no pueden, ¿no? Porque sois equipos grandes, sois reporteros valientes. Es lo que os define, ¿no? Desde el Pulitzer, una manera de hacer, pues, periodismo que es posible gracias a la estructura de vuestra agencia. Claro, nosotros tenemos la gran fortuna de tener una operación permanente, de tener operaciones permanentes en muchos sitios. Y claro, estar en la calle te permite no únicamente documentar las cosas en primera persona, sino conocer a muchos otros profesionales en el ámbito local y conocer un poco más de sus prácticas y praxis, y acabas desarrollando una red muy extensa de colaboradores que después de trabajar con ellos y con ellas de manera recurrente y sabiendo que cumplen con nuestros códigos éticos, pues sabemos entonces que cuando llegan momentos trepidantes de información desbordante, pues nosotros siempre vamos recogiendo información procedente de todos estos colaboradores, lo que no significa que estos colaboradores no puedan ser atacados por terceras partes, como ha pasado, acusándoles de ser miembros de Hamas, etcétera. Es importante recordar que nosotros, como comentaba Enric, nosotros concretamente somos paracaidistas. Es verdad que hemos aterrizado en lugares de mayor intensidad, pero tendemos a saltar de un lugar a otro y volvemos a casa siempre, mientras que nuestros colegas en el ámbito local son los que se quedan ahí permanentemente, ¿no? Y quizás nuestros colegas locales en plantilla no lo padecen tanto, pero claro, en muchos conflictos hay cierta tendencia a deslegitimizar el trabajo del otro bando, porque resultaría ser parte interesada. Cierto es que, como en todas partes hay buenos y malos profesionales, ponerlos a todos en el mismo saco sería un ejercicio muy simplista y muy guiado por el interés. Yo creo que tenemos esa ventaja, ¿no? Debido a una cuestión de escala. Es verdad que nosotros elaboramos información que puede verse complementada por la información producida por otros medios o periodistas como Ana, freelance, más pausados, que llegan ahí donde nosotros no llegamos. Al final se trata de llegar al lector, ¿no? Esto es un esfuerzo colectivo, en tanto que profesionales y en tanto que sociedad debemos cuidar al lector, y el lector no lo tiene fácil hoy en día. El lector tiene que hacer un ejercicio de información, de búsqueda de información, de completar la información a través de diferentes fuentes. Me gustaría añadir algo. Lo que hoy en día resulta imposible es pedirle a un fotógrafo palestino que está en Gaza que sea 100% objetivo. Vamos, es que sería imposible, ¿no? Sería absurdo. Como puede que también resulte absurdo pedirle a un fotógrafo israelí que ha perdido a su primo el 7 de octubre, pues que sea 100% objetivo. Obviamente
tienen sus sesgos emocionales y tienen su vínculo histórico con la historia, ¿no? Y no son objetivos, pero sí son profesionales. Gracias por el apunte. Decía, son profesionales. Y nosotros, los fotógrafos que tenemos en Gaza, pues saben perfectamente cuáles son los requisitos para trabajar con nosotros. ¿Y cuáles son esos requisitos? Obviamente, el primero es que no te puedes montar una foto, no puedes sacar una foto hoy diciendo que es de mañana o de ayer, ¿no? Pues lo lógico, de un código deontológico. Los fotógrafos lo que hacemos es documentar. Y para documentar hay que poner las fotos en contexto. Y esto no siempre resulta fácil. Y ellos lo saben porque han trabajado con nosotros ya muchísimo tiempo. Eso no implica que sean 100% objetivos. Yo cuando estaba en Sarajevo no era objetivo, porque había unos señores desde las montañas tirando bombas. Y no se puede ser objetivo, pero fui profesional, lo más profesional posible. Tan profesional que antes de empezar este acto comentabais cómo vuestros colegas desde Gaza siguen haciendo un trabajo ingente en un contexto muy complejo. Algunos han dejado de hacer fotos porque tenían que ir a por comida. Sí. Uno de los colaboradores no ha sacado fotos durante el día de ayer y el editor que estaba trabajando con él dijo, no, es que ayer no pudo porque fue a por comida, no había comido. Realmente están en una situación crítica, están pasando hambre. Nosotros tenemos un fotógrafo en plantilla que perdió una pierna hace 6 o 7 años y trabaja con una prótesis. Y claro, pues se ha adelgazado en los últimos días, ahora la prótesis no le entra y ahora resulta muy peligroso, ¿no? Utilizarla. De hecho, Emilio Morenati le ayudó mucho en el proceso. Emilio perdió una pierna en Afganistán, pues él le ayudó mucho, ¿no? En el proceso de adaptación y ahora está trabajando a diario con esta prótesis que no le encaja bien. Y aunque le digamos, oye, tranquilo, tómatelo con calma, si no puede trabajar, enloquece, con lo cual él sale con esta prótesis que no le va bien a sacar fotos. A mí me gustaría añadir que, al fin y al cabo, obviamente trabajamos con profesionales. Nosotros ya no somos objetivos y no es nuestro país cuando cubro una situación, independientemente de que sea un conflicto o no, cuando hay una vulneración de derechos humanos. Con tu cámara no haces un staging, pero sí te posicionas de alguna manera. Por eso es importante que el editor sea lo más honesto posible en la traslación del mensaje. Lo vimos en el contexto de la pandemia. Emilio Morenati tuvo muchísimos problemas por las fotos que sacaba durante la pandemia. La intención que había detrás, ¿no?, de la publicación. A veces tendimos en el conflicto a decir, el fotógrafo está apuntando hacia aquí o hacia allá. No, pero quien decide sobre el relato no es el fotógrafo, sino los editores, especialmente en grandes corporaciones. Y cuando Enric decía, bueno, nosotros tenemos unas normas dentro de las corporaciones, es importante saber quién financia los medios de comunicación. En los últimos días, con la guerra de Gaza, cuando entrabas en Al Jazeera desde Barcelona, pues te cuentan quién financia Al Jazeera, pero no te dicen quién financia el New York Times. ¿Por qué? Bueno, ahí hay una intencionalidad. Entonces es importante que sepamos desde dónde nos estamos posicionando, porque los editores se posicionan más que los fotógrafos, muchísimo más si cabe, hablando de la información procedente de organizaciones médico-humanitarias como Médicos Sin Fronteras, que actuáis como fuente, como fotoperiodistas, en un contexto, digamos, que no sería el vuestro, ¿no? No es vuestra expertise. ¿Cómo asumís el desafío? Con mucha responsabilidad, me imagino, porque ese no es el objetivo de vuestra presencia en primera línea, pero estáis en primera línea y acabáis desempeñando tareas que no son necesariamente las prioritarias. A trabajar tenemos una máxima, por decirlo de algún modo, ¿no?, que es que solo hablamos o solo comunicamos de aquello que vemos, escuchamos, donde trabajamos. Es decir, huimos de los grandes análisis, de las grandes panorámicas, de los análisis geopolíticos. Quiero decir, no somos un organismo internacional, no somos un think tank, no es nuestra función, no queremos serlo, ¿no? Nos centramos en historias personales, en el testimonio del que hablaba antes, ¿no?
en ese valor fundacional de prestar testimonio, y lo hacemos a través de nuestro personal médico y sanitario, a través de nuestros pacientes y a través de las comunidades a las que atendemos y con las que trabajamos, ¿no? Como decía, somos una ONG, no somos un gran medio, y esta manera de comunicar, de centrarlo en el testimonio personal, yo creo que al fin y al cabo de centrarlo en el aquí y ahora, ¿no? En historias de personas ayudando a personas, que es lo que hacemos, ¿no? Yo creo que suma valor y credibilidad a Médicos Sin Fronteras como fuente, ¿no? Además de esto, es cierto que trabajamos muy estrechamente con periodistas y con prensa, tanto en las oficinas, tanto en los países donde tenemos las oficinas centrales como en los países donde trabajamos a través de corresponsales, enviados especiales, agencias, etcétera, ¿no? Entonces, nos gusta, bueno, mi equipo, ¿no? Que es uno de los equipos que organiza o que coordina estos viajes, nosotros nos gusta pensar o nos gusta coordinar estos estos viajes, no como llevar a un periodista a ver nuestros proyectos, sino llevar a un periodista y ponerlo delante de una crisis humanitaria, de un contexto específico, ¿no? Más allá de nuestros logos, más allá de nuestros chalecos, de nuestros proyectos, etcétera, ¿no? Un ejemplo reciente ha sido ahora en Jenin. Hemos tenido una visita doble del País y de Cadena SER. Han estado unos días con nuestros equipos en Jenin cubriendo las incursiones del ejército israelí, y bueno, los reportajes y los impactos que han salido en radio y prensa han sido reportajes de este contexto, donde MSF, donde Médicos Sin Fronteras, es una fuente más, ¿no? Dentro de un abanico diverso de fuentes internacionales y locales, que es lo que da valor a un reportaje y es lo que le da solidez, ¿no? Entonces, procuramos trabajar de esta manera, ¿no? Cuando vamos a terreno les damos, por otro lado, completamente libertad, les animamos, oye, vete a ver a esta organización, esta fuente local, etcétera, porque es lo que digo, ¿no? Nos gusta ponerlo delante de un contexto, no delante de nuestros proyectos, y no abrir foco, ¿no? De fet, Iván, crec que tens un... De hecho, Iván, creo que tienes un vídeo. No tengo un vídeo, creo que iba en el segundo bloque, pero si quieres lo ponemos ya. ¿Sí? Lo guardamos para el segundo, como quieras. Vale, perfecto. Hablamos, si os parece, del segundo bloque, que es un poco el dilema de la desinformación, porque redes sociales y plataformas digitales y también algunos mitjans... Hay algunos medios y plataformas que contribuyen a la desinformación, a la propaganda. Lo hemos visto en Ucrania, lo vemos en Gaza. Enric, si a este cóctel de desinformación y de propaganda le añadimos que es difícil mandar a fotoperiodistas internacionales al terreno, el trabajo de un editor se hace complicadísimo. Ya no sabemos de qué fiarnos, de qué nos llega, de qué nos gustaría que nos llegase y no nos llega. ¿Cómo lo hacéis para trabajar en estos contextos tan complejos? Creo, como comentaba también Ana, que los editores muchas veces son los que moldean el mensaje que se quiere trasladar, y hay empresas que tienen intereses muy específicos. Entonces, cuando uno trabaja para una de estas empresas, occidental, ya sabe cuáles son las normas del juego, ¿no? De una manera u otra, porque medios independientes, 100% independientes, grandes, hay pocos. Creo que AP es una organización sin ánimo de lucro. No es que lo crea, es que es así. Es una organización sin ánimo de lucro que no le debe nada a nadie. Pero no deja de ser una empresa americana y tiene un cierto... En fin, no sé cómo decirlo, son americanos. Trabajamos para una empresa americana. Hay muchísimos extranjeros trabajando en AP, y dentro de AP hay un debate interno dentro de la propia agencia sobre cómo se moldea una historia. A mí sí, desde texto, veo que están haciendo alguna historia que, bueno, no me acaba de hacer, pues lo debato. Yo cuando estaba en Israel tuve mis debates y mis broncas con los editores de texto porque creía que no eran todos los objetivos que debían ser. El trabajo del editor, el editor fotográfico hoy en día, ¿no? Hoy que estos señores sacan 30 fotos por segundo con estas cámaras, pues es increíble, ¿no?
esa ya es otra historia, ¿eh? Y cómo la tecnología ha venido a cambiar este negocio. Los editores en realidad somos los que hacemos de fotógrafos, porque si alguien te manda 5.000 fotos en una semana, pues yo lo divido por 36, ¿no? Que es el número de fotos de un carrete de los antiguos, y son 400 carretes o 500 carretes. Es una manera muy diferente de trabajar, yo creo, la de hoy. Entonces yo creo que los editores se vuelven locos hoy en día, y en segundo lugar tienen un trabajazo, ¿no? Y tienen una importancia, no digo mayor, pero sí un papel un poco diferente. Bernat, ¿quieres contestarle? No, pero vamos, el tema es que los fotógrafos también editan, ¿eh? Si sacan 4.000 fotos, normalmente al editor le mandan un porcentaje. 3.900, mandamos unas 3.900. ¿Y cuáles son los principales filtros, ¿no? A la hora de sacar, o mejor dicho, de cribar tantos miles y miles de fotos? Claro, dependerá mucho de el encargo de la cobertura. No es lo mismo hacer la cobertura de unos Juegos Olímpicos que hacer cobertura de conflictos armados, ¿no? Por ejemplo, cuando uno cubre Juegos Olímpicos, no eres tú. En un mismo estadio habrá 10 otras personas sacando 50.000 fotos al minuto y, como decimos nosotros, empujamos sin parar las imágenes, y son los editores los que construyen un relato sobre qué ha pasado en esos Juegos Olímpicos en el día tal, cuáles han sido los momentos decisivos, etcétera, cómo se edita. En otros momentos uno puede hacer un reportaje porque tiene el lujo de contar con 3 o 4 días, y eso sí te permite pues trabajarlo con más mimo, con más detalle, debatirlo con el editor y empezar ahí la batalla, ¿no? Depende mucho. Es verdad que, como decíamos antes, ¿no? Yo empecé trabajando en film, pero rápidamente llegué al digital y las producciones eran mínimas, inclusive en digital, porque las capacidades de transmisión eran muy bajas. Hoy en día han mejorado muchísimo, con lo cual se acaba produciendo un volumen que te permite, por una parte, contar más, pero también te obliga a sintetizar, porque es que si no te distraes, te vas de la línea. A ver, opino que más allá de las imágenes que disparamos cuando salimos a trabajar, que obviamente en digital pues el volumen sube, creo no obstante que en las dinámicas de información hoy prevalece la cantidad por encima de la calidad, y eso no debería ser, nos perdemos. Sale en redes, AP todavía no lo ha verificado, no sé, yo no trabajo en AP, pero imaginamos el caso, ¿no?, de un gran medio que no lo tiene verificado, pero ya lo está anunciando, y ahí el riesgo de patinar es enorme, el riesgo de que circulen bulos en redes es increíble. Entonces, una vez has verificado y lo desmientes, ya todo el mundo cree que es verdad, y ese es el principal desafío. Nosotros, Agus Morales, el director de la revista, siempre pone el ejemplo de cuando fuimos a Afganistán. No fuimos a Afganistán cuando llegaron los talibanes a Kabul, tardamos un mes. No teníamos prisa, ya había gente de actualidad. Miquel siempre nos dice, llegáis cuando yo ya estoy agotado. Digo, claro, por eso llegamos. Y cuando llegamos a Afganistán, o mejor dicho, cuando los talibanes entraron en Kabul, pues a Agus le llamaban todos los medios para llevar a cabo un análisis, para que nos contara de las consecuencias, y tras un mes en Kabul ningún medio lo llamaba, ya nadie le necesitaba, porque habían ya transcurrido 2 o 3 meses, y para cuando Agus había entendido lo que pasaba en el terreno, hablado con los talibanes, hablado con las mujeres, hablado con las niñas a quienes se prohíba el acceso a las escuelas, pues ya a nadie le interesaba, porque hoy en día se busca inmediatez, cantidad, rueda del hámster a la que estamos todas sometidas, y a resultas de ello nos equivocamos como informadores y estamos mal informados como ciudadanos, creo. Qué buena reflexión. Otro debate que seguro tenéis muy presente es el tema del dolor. El dolor que suscitan, que provocan las imágenes que sacáis. Porque si hoy visitáis el WordPress Fotos, pues prepararos. Porque yo cuando lo visité, en fin, había 2 o 3 personas con los ojos llorosos, también gente del sector, corresponsales que han visto la expo, nos dicen que es una edición dura. ¿Cómo lo veis? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la línea roja? ¿Qué debe prevalecer? ¿El respeto a la persona? ¿El impacto que puede suscitar una imagen?
a la hora de generar un debate, un cambio en la conciencia y salir de la anestesia general. ¿Qué debería primar, no? A la hora de decir, esta es una buena foto, pero quizás es demasiado dura, sí, no. O quizás generará un cierto movimiento. Con imágenes tan duras como las que vemos sobre Gaza, pues cada día se suscita un debate, ¿no? Sobre qué publicar y qué no. ¿Cómo lo hacéis? Claro, es un tema. Sí, és un temazo. Yo creo que ser profesional es documentar la realidad de manera profesional, léase, sin manipular lo que se está viendo con la cámara, no manipularlo vía cámara o a través de la cámara. Creo que hay un doble estándar con relación a el tipo de fotos que se pueden enseñar y los que no, y hay debates y dobles raseros, no sé muy bien cómo decirlo, para juzgar una foto de un muerto de una cierta etnia o un muerto de otra etnia. El 11 de septiembre vimos poquitas imágenes de los americanos muertos en las Torres Gemelas. Ahora en Gaza vemos muertos todos los días. El día 7 de octubre, pues poco sabemos del 7 de octubre sobre los muertos israelíes. Poco se enseñó, mejor dicho, sobre los muertos israelíes. Para mí no hay un estándar diferente. Creo que lo que se documenta tiene que basarse en el respeto por las víctimas, pero al mismo tiempo es importante que se vea lo que está pasando. Se puede documentar con una cierta profesionalidad para que no parezcan fotos de un médico forense, eso sí. Y ahí me viene la segunda de las capacidades necesarias en un fotoperiodista, y es tener una cierta visión artística del trabajo. Que, ojo, no es la prioridad, ¿eh? La visión artística, yo no creo que los fotoperiodistas seamos artistas, no. Pero sí debemos tener una cierta sensibilidad, un prisma un tanto artístico, ¿no? En cómo clicamos. Y hay fotoperiodistas que tienen un estilo muy concreto que limita, o mejor dicho, que para mí sería un poco límite con el concepto de artista. En fin, me estoy yendo por los cerros de Úbeda, todo por decir que se enseña, que no se enseña. Nosotros abrimos debates de esta índole permanentemente. Hay una foto, que no sé si la tenemos, la sesión o la edición de fotos de Ucrania, donde hay una foto de un cadáver de un soldado atado con una de esas cruces que ponen en la calle, que parece que esté crucificada. Es una foto de un fotógrafo nuestro. Y esa foto no la publicamos hasta el cabo de un mes de iniciado el conflicto, ¿no? Porque no sabíamos ni de qué nacionalidad era el muerto, no sabíamos si era demasiado fuerte o no. Es una foto icónica, muy desagradable, pero muy necesaria. El otro día presenté las fotos de Oriente Medio, las fotos del año, y una de las cosas que dije, y lo dije en AP, que sí, que ciertamente que algunas de las fotos que se enseñan son difíciles de ver, pero al mismo tiempo son más difíciles de sacar que de ver, ¿eh? Porque los fotógrafos que sacan esas fotos es que lo están viendo en directo, ¿eh? Y probablemente estén sacando fotos de sus vecinos, de su gente. Los límites, Bernat, para mí son complejos los límites. Claro, nosotros en la agencia distribuimos para medios de todo el mundo, Oriente, Occidente, muchas culturas diferentes, y todos tenemos enfoques ante el dolor muy diferentes, con lo cual una imagen que para una sociedad pueda resultar hiriente, ofensiva, pues para otra sociedad no será el caso. Entonces, el respeto del duelo, de la información colectiva. Cuando uno saca una foto de un momento, de un instante, de una instantánea, de una persona que está o que ya se fue y la comparte a nivel global de manera indefinida, ¿no? Tal como están montadas las cosas, perdemos el rastro de la imagen. Le puedes poner un pie de foto, la puedes mandar a tus suscriptores, pero es habitual que esa imagen acabe
en un contexto completamente diferente, en redes sociales, donde fuera. Hay aspectos que están bajo nuestro control y otros no, con lo cual los límites son difíciles de definir, de marcar, no son límites fijos, yo creo. Yo prefiero pecar de conservador que de atrevido, ¿no? Porque hay un momento en el que, claro, se genera un estado de histeria, tú no saben que estás aquí, que estás ahí, tú puedes entrar a fondo, pero no significa que te fuesen a autorizar esa foto que has podido sacar. Mientras que hay otras veces que te dicen, no, por favor, comparte mi historia. Un ejemplo sobre dolor y sobre cómo lo podemos relacionar, ¿no? Es lo que nos comentaba Enrique anteriormente, que tiene que ver con las imágenes del 11S, por poner un ejemplo. O volviendo a la cobertura de la pandemia, del COVID. Yo vivía en Madrid en aquel entonces y teníamos unas cifras increíbles de muertos todos los días y no lográbamos sacar una imagen de los muertos, de lo que estaba pasando, y no lo conseguíamos porque estaba prohibido, ¿no? Estaba el Palacio de Hielo, donde se almacenaban los cadáveres y no se podían enterrar. Pues era una imagen que yo creo sintetizaba mucho el drama que estábamos viviendo. Y no hubo manera de entrar. Y al final se logró la imagen filtrada, alguien la robó, la distribuyó, pero no fue la mejor manera de poder enseñar aquello que estaba aconteciendo durante la pandemia. Yo no sé si es porque se quiere controlar el relato, porque se cree que la gente no es suficientemente madura para aceptar lo que está pasando. Probablemente sea una combinación de ambos factores. Yo opino que esta reflexión que tú planteas es una reflexión mancomunada. Los medios de comunicación estamos acostumbrados a hacerlo, a tener este debate interno, y creo que debemos tener voz en ese debate. Perdón, que me voy un poco por las ramas. Es un debate infinito, no lo puedo zanjar aquí. Yo voy a plantear exactamente el mismo ejemplo de la pandemia de COVID-19. No se nos dejaba entrar a ningún lado, se daban unos titulares con imágenes de gente que aplaudía en balcones, con lo cual el relato era, en fin, estaba controladísimo. Un día de repente nos dijeron, hoy sí podéis entrar a hospitales, pero claro, entrábamos en determinadas UCIs únicamente por las puertas que nos daban acceso, etcétera, ¿no? Yo pude trabajar tranquila, pero únicamente con tiempo y teniendo que utilizar fuentes como Médicos Sin Fronteras, ¿no? Porque me decían, no, es que no respetarás a los pacientes. Y yo decía, por favor, lo único que hago es hacer fotos de gente en situaciones límite. ¿Cómo que no los voy a respetar? Creo, y de hecho, lamento decirlo sin haberlo leído, pero ha habido cierta polémica, ¿no? Con Avelina, con la foto de... Eugenia, perdón. La foto del bombardeo de la maternidad. Y se está sacando de los carteles porque se dice que es demasiado dura la foto. ¿Esa tendencia sobre proteger a la población e infantilizar a la gente tiene algún beneficio para alguien? ¿Creer que una imagen dura no puede ser asumida por la gente cuando es una imagen que habla de la realidad? Es una imagen que refleja un delito de guerra, un crimen de guerra, como el de la situación en Gaza. Entonces tenemos que proteger, obviamente, a las personas, a las víctimas, hay que trabajar con el máximo tacto posible, pero eso no implica no fotografiar situaciones claras de vulneración de derechos humanos, como por ejemplo muertos en una patera. Ya no es necesario porque ya lo hemos visto. Bueno, pero es que siguen muriendo todos los días. ¿Es esta la única manera de contar la historia del Mediterráneo? No, obviamente que no. No podemos contar esa historia únicamente a través de imágenes de impacto absoluto, ¿no? A veces pasa que nos cuentan la guerra con fotos de impacto absoluto. El riesgo también es que genere rechazo, ¿no? Si no hay medida o no se cuidan determinadas líneas, que haya un efecto boomerang y que el público pues cierre portada o apague tele. Sí, no se puede ir únicamente a impacto, pero como decía Enrique, es más difícil sacar las fotos que verlas. Hay que seguir sacándolas. Pero a mí me gustaría volver a otra cuestión, lo importante de saber dónde se publican, dónde se trabaja por controlar el relato, cómo se están publicando y editando, para garantizar que no únicamente se publican este tipo de imágenes. Hay que generar relatos gráficos que no sean únicamente niños decapitados. Claro, con el tema de Gaza, durante muchísimo tiempo y todavía hoy, la prioridad de los fotógrafos es sacar fotos de niños
muertos, heridos. Tenemos una cantidad de fotos de esta tipología brutal. Yo, llegados a un punto, dije, ¿por qué no intentamos...? Claro, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Dije, vamos a intentar documentar cómo vive la gente en este momento, qué está pasando. Obviamente las fotos más impactantes son las de niños y niñas muertos, pero es verdad que hay cierta saturación por exceso de esta tipología de fotos, o de este tipo, más que tipología de fotos, que siguen llegando a nuestras redacciones día tras día. Es difícil saber si la saturación la tengo yo porque las veo todos los días y las edito, o si el mercado está saturado. Ahí también cuidado, que ¿quién está saturado? ¿Quién sabe dónde está el límite, ¿no?, entre la saturación del editor, que las recibe todas? Claro, pero vamos, este es el impacto actual, pero quizás dentro de un tiempo haya un fotógrafo en Gaza que fotografie, y me lo invento, las habitaciones que han dejado a estos niños vacías. Y quizás este relato gráfico sea más terrible que otras, ¿no? Pero vamos, para ello también se requiere de tiempo. No, al hilo de lo que decía Enric, ¿no? Es muy importante el contexto. Nosotros, en el proyecto que tenemos en el GeoBarents, en el Mediterráneo, el barco de salvamento en el Mediterráneo central, es muy importante. Claro, las imágenes son las que son, rescates, son imágenes duras. Tenemos una guía, una guía de uso ético de la imagen, que más o menos nos rige, más o menos no, nos rige las imágenes, pero la base, para no caer en el relato del impacto, de terminar transmitiendo lo que no quieres transmitir, que es esa sensación de avalancha, que no la es, es muy importante la contextualización. Es decir, para nosotros es vital comunicar un rescate, pero a renglón seguido comunicar de dónde vienen estas personas, de qué países han salido, de qué han huido, de qué están huyendo, etcétera, etcétera. Las situaciones de violencia y de conflicto que generan estos flujos migratorios, ¿no? Para nosotros es cuando la comunicación es completa, si no te quedas en el impacto, en la imagen fácil, que al fin que es fácil tergiversar, ¿no? Y luego me ha llamado la atención lo que decía Enric también, ¿no?, de ese componente más artístico de las imágenes. Me ha venido a la mente una imagen de una mujer en el hospital Al-Nasser que tiene a su sobrina de 5 años muerta, asesinada por los bombardeos israelíes. Y el único pedazo de carne que se ve son las manos de la mujer. Ella está arrodillada, está completamente vestida hasta los tobillos y la pequeña está envuelta en una sábana blanca, ¿no? La foto es desgarradora y es conmovedora, y no sé si con este componente artístico, te hace pensar más, terminas impactando más que con esa foto dura de un bombardeo, ¿no? Sí, yo sé, creo que es una foto vertical de Reuters. Sí, de Reuters, sí. Iba a decir, es de Reuters. Que nada más es de Reuters. Sí, bueno, pero también de vez en cuando también les llegamos a hacer algo. Pero no es vertical, la han recortado. Bueno, sí, puede ser, sí. Algún editor salvaje por ahí. Bueno, no, sí, obviamente. Lo que pasa es que este tipo de foto artística está muy bien. Tiene un componente artístico, pero que es casi por accidente, digamos. Yo tengo una foto de un funeral en Kosovo que parece una pintura de un muerto ahí, las mujeres llorando, que todo el mundo dice que es muy artística, pero lo último que estaba pensando yo cuando la hice era en hacer arte, ¿me entiendes? Y me parece que muchos fotoperiodistas ahora a veces confunden un poco cuál es la prioridad, y hay esta obsesión por tener tu estilo y ser muy artístico y todo eso, que es legítimo, pero que a veces hace, te hace confundir un poco cuál es la prioridad y qué es lo primero, ¿no? Digo. Pues lo que pasa que no hay que, que al final trabajamos con una cámara, con la luz y componiendo. Que saber utilizar bien estas herramientas no quiere decir que estés siendo artista, ¿no? Es como si los periodistas, los plumillos, los que escriben, les dijimos, no, es que tienes que escribir con faltas de ortografía porque es que si no eres poeta, ¿no? Home, no fue tanto, no, yo no he dit això. Lo que he dit es... No, mujer, yo no digo eso. Digo que hay prioridades, y la prioridad de nuestro trabajo es documentar y no hacernos un nombre como artistas. No, correcto. Iba a decir que la foto del Pulitzer de Bernat es bastante artística, no lo voy a decir. Bueno, ya lo he dicho.
Es un rostro fotografiado desde una óptica muy artística que a mí, por lo menos, me llega mucho más. A ver, con relación a lo que comentaba Ana, uno utiliza recursos virtuales, obviamente, desde composiciones renacentistas a otros. El objetivo es informar, el principal, y la historia es qué recursos utilizamos para mandar un mensaje, para trasladar un mensaje que el lector capte. Hay imágenes que te permiten jugar más, otras menos, pero al final la suma de todo la suma del total es lo que traslada un relato. El ejemplo que pones es una imagen de una mujer herida en la ciudad de Gerson, supongo que saldrá... Ah, no, porque está con las tuyas. Y tiene una mirada perdida. Y la luz, la mirada, las texturas, sí, generan un impacto y una cierta aura artística. Pero hay que leer el pie de foto, leer la noticia. Y son pequeñas ventanas que llaman al lector a decir, oye, ven e interésate por lo que está pasando. Está pasando esto y mucho más. Sí, obviamente utilizamos recursos. También muy impactantes las imágenes de 5Ws en Ucrania, en Abucha, fotos de Santi Palacios, fotos que también fueron consideradas falsas por Rusia. No resultaría fácil editarlo y publicarlo, ¿no? Hubo debate. A ver, el caso de Bucha, también estaba Felipe de Ana, Rodrigo, había fotógrafos de AP. El hecho es que Santi entró primero porque es freelance y probablemente no hizo ningún análisis de seguridad antes de entrar en Abucha y entró. Claro, la revista nos venía grande. Santi me llamó y me dijo, tía, tengo esto, no sé si lo podré colocar en un gran medio, por lo que implica. Y Santi Palacios es un fotógrafo, es el fotógrafo con el que más trabajamos en 5Ws. Yo cuando tuve mi baja de maternidad, Santi fue el editor. Tenemos plena confianza en él. Probablemente si esto me llegase de un fotógrafo desconocido, habría dicho, me espero antes a que lo publique alguien grande, porque yo no sé quién es. Pero es que claro, es que era Santi. Y entonces nuestra preocupación era más bien, ¿qué hacemos? ¿Publicamos o no? Santi había sacado fotos y se había alargado sin hablar con nadie. Y yo dije, ¿qué hacemos? ¿Publicamos? Publicamos las fotos que demostraban o podían ser fotos que demostrasen crímenes de guerra perpetrados por Rusia. Las publicamos con el relato de Santi, ¿no? De qué se fue encontrando a cada paso. Después coincidió que estábamos en Ucrania, Maribel y yo misma. Santi dijo venir, entonces 5W estábamos todos en Abucha, queríamos entrevistar a la gente, saber qué estaba pasando. Santi seguía elaborando el relato de los muertos que se iban encontrando. Maribel y yo decidimos que queríamos entrevistar a la gente, hablar con la gente. Nuestra crónica era la de los vivos de Abucha para intentar entender qué estaba pasando. Y entre los tres y los editores de aquí, pues logramos quizás generar un relato más completo que si lo hubiésemos dejado solo ahí. Él no podía gestionarlo todo solo y así fue Bucha. Y de hecho teníamos dudas, no tanto sobre si publicar, sino hasta dónde publicar y qué publicar. De hecho, tuvimos dudas con relación a una imagen que terminamos publicando donde salía un chico a quienes habían atado las manos detrás, ¿no? Había 8 personas en un patio, probablemente lo recordaréis, y el chico estaba maniatado. Era claramente, bueno, claramente no, pero podía ser una foto que demostrase un delito de guerra. Dudamos porque se le veía un tatuaje. Lo acabamos publicando. Y el hecho, bueno, nos pasamos 15 días en Abucha y con el tiempo terminamos conociendo a los familiares de ese chico el día que le enterraban. Eso no lo habríamos logrado si no hubiésemos dicho, bueno, pues todos los recursos de 2022 para Abucha fue la historia que intentamos cubrir de la manera como nos gusta trabajar. Fue verdad, es la única que sacamos en Ucrania, muy bien hecha. Vuestro papel en primera línea, ¿no? Nos comentabas anteriormente que también depende mucho de el personal médico y del colectivo.
sanitario humanitario en el terreno. ¿Cómo trabajáis para llevar a cabo esta doble función? El 7 de octubre teníamos en la Franja de Gaza, tenemos en la Franja de Gaza 300 compañeros y compañeras, ¿no? Médicos locales. Cuando Israel ordena evacuar el norte hacia el sur, pues lógicamente muchos de ellos van hacia el sur con sus familias, pero otros se quedaron en el norte a pesar de la orden de Israel, a pesar de los ataques, trabajando, como decía antes, somos gente tozuda, trabajando y salvando vidas, ¿no? Digo esto porque ha sido gracias a ellos y a su tesón y a su valentía por lo que hemos podido contar lo que ha pasado en el norte y está pasando ahora en el norte y en el sur, ¿no? Y lo hemos hecho a duras penas, salvando cortes de energía, cortes de internet, con meros mensajes por WhatsApp, mensajes de audio, mensajes de texto, en el mejor de los casos, vídeos grabados con un móvil, ¿no? Que nos explicaban, pues nos dan su testimonio, nos mostraban cómo estaba el hospital y obviamente también para saber que seguían con vida, ¿no? Día tras día. Entonces ha sido vital el trabajo en comunicación, en este caso, de los doctores y doctoras que se han quedado allí, ¿no? De nuestro personal sanitario. Tenemos un vídeo del doctor Obeid que grabó desde Al-Shifa, que da buena cuenta de la situación en aquellos días y en estos también, porque la situación no ha mejorado. Y volviendo al tema de antes, ¿no? Es decir, para mí es un balance entre una imagen cruda, pero en el que no se ve el rostro de los pacientes, enriquecida con el audio del doctor, y pues yo creo que es ese balance del que hablábamos ahora, ¿no? Entre informar y evitar imágenes demasiado duras que se puedan tergiversar, pues yo creo que es buen ejemplo, ¿no? No sé si tenemos por ahí el vídeo, Nago. Our OT was full, so we start to operate the urgent cases in the land, in the corridor. This lady which you see, it's the mother which put his young daughter, about 13 years old, in the wheelchair. And in the land here I operate, or the young son, it's a 9-year-old, which have a semi-amputated foot. We lack of instrument and we have a lot of cases, so we just amputated under slight sedation. You can see this, the other guy, he's the anesthesia, try to let his mouth open to prevent him from strangulation. So we amputate him in face to his mother and his sister because there is no space, and the sister is waiting for another operation. You cannot imagine this, the girl, this 13 years old, wait for operation and see me that I amputate the midfoot of his brother. But actually this is the situation. This is our best, we cannot do more, and we hope that you can deliver this photo to the world, all the world. I a tot això, Iván, com queda? Iván, y vuestro principio de imparcialidad, ¿cómo se ve afectado, ¿no? En vuestra actuación en el terreno? ¿En qué medida formar parte del relato periodístico puede socavar la neutralidad? En este caso lo tenemos internamente y ha surgido también pues en mano de socios o de seguidores en las redes, ¿no? Nosotros entendemos, la neutralidad para nosotros es un principio humanitario que nos permite trabajar en conflictos. Es decir, las partes de un conflicto te dejan acceder a la población que necesita asistencia médica porque saben que tú con tu trabajo no vas ni a favorecer ni a una parte ni a la otra, ¿no? Es decir, para nosotros es una herramienta para desempeñar nuestro trabajo, que es brindar atención médica y salvar vidas. El ser neutral no quiere decir que no demos testimonio cuando vemos violaciones del derecho internacional humanitario, como estamos viendo en Gaza, ¿no? Decía antes que prestar testimonio es un valor fundacional de Médicos Sin Fronteras y este es un claro ejemplo. Es cierto que solo estamos en Gaza, en Gaza y Cisjordania, pero cabe señalar también que el día 7, después del infame ataque de Hamas a Israel, nosotros ofrecimos
nuestro apoyo médico a las autoridades sanitarias que declinaron, obviamente, esta oferta o esta ayuda de Médicos Sin Fronteras. Y digo obviamente porque el sistema sanitario de Israel es un sistema sólido que cuenta con suministro médico sin ningún tipo de corte y que cuenta con efectivos de sobra para atender a los más de 3.500 heridos de ese ataque terrible, ¿no? Este sistema no lo tienen en Gaza. Es un sistema completamente colapsado. No olvidemos que Gaza llevaba 16 años de bloqueo israelí. Nosotros estábamos ya en Gaza porque las necesidades humanitarias eran y son terriblemente grandes. Y en Gaza lo que estamos viendo pues, son bombardeos indiscriminados, son desplazamientos masivos de la población hacia el sur, es ataque de hospitales. ¿Cómo no vamos a denunciar esto como Médicos Sin Fronteras? ¿Cómo no vamos a hacerlo? De seguida obrim torn de... En nada abriremos el turno de preguntas. Pueden ir pensando en sus preguntas. Por último, si organizaciones humanitarias como MSF acaban actuando como fuentes, haciendo de periodistas y de fotoperiodistas, es porque aquellos que deberíamos hacerlo o no nos dejan entrar o son asesinados, como está pasando en Gaza. Ha habido 63 profesionales del fotoperiodismo asesinados en la franja. ¿En qué medida os impacta esto a nivel emocional, no? Cuando vemos que compañeros vuestros, que son los que nos ofrecen información, que nos permiten acceder a la información sobre lo que está pasando en Gaza, están siendo asesinados como compañeros. ¿Cómo lo vivís? Me imagino que difícilmente, con dolor. Sí, desde luego. Los conozco a muchos en primera persona, no únicamente a los heridos, ¿no? Sino también las penalidades que están pasando, ¿no? Las penas que están pasando. Pues desde luego genera un dolor emocional. Son amigos, son compañeros. Es terrible, es inevitable tener sentimientos profundos de preocupación por estos amigos. Ahora bien, bueno, en este caso yo siempre trazo una diferencia entre los periodistas que cubren una situación porque no les queda otra, como la situación de Gaza, ¿no? Porque es su casa, y los que estamos de paso, ¿no? Los que nos peleamos por intentar entrar en Gaza. Que son dos cosas muy diferentes, ¿eh? Volviendo al concepto de fotógrafo de guerra, el fotógrafo de guerra va porque quiere y asume riesgos y responsabilidades, sabe que será duro, sabe que emocionalmente será duro, que deja a su familia atrás, como en cualquier otro trabajo, a diferentes niveles, obviamente. Entonces yo en ese sentido, de los fotógrafos o corresponsales de guerra que van de conflicto en conflicto, destacaría eso, ¿no? Yo tengo amigos que murieron en conflictos, y desde luego lo he visto en primera persona. También han muerto amigos míos de otras causas y también me ha afectado. No sé si me explico, ¿eh? Yo te entiendo. ¿Están suficientemente reconocidos los fotoperiodistas locales o todavía es difícil de que salgan, ¿no? Los nombres? Ya de por sí los fotoperiodistas tienen un cierto carácter más marginal que otros rangos, ¿no? Editores, corresponsales, etcétera. Pero los locales están un escalafón más abajo. Yo creo que sí, entre otras cosas, porque muchos de estos locales no trabajan para medios de comunicación internacionales, con lo cual su labor queda muy desapercibida. Y hay que volver a este ejercicio, decíamos, ¿no?, de que las partes digan, bueno, vuestro trabajo no es profesional porque sois parte implicada. El CGP dice, no, a ver, 4 israelíes, 3 en Líbano y el resto en la franja. Los fotógrafos del CGP. Es increíble, ¿no? Son muchos y no parece que la cosa vaya a mejorar. Parece que una identificación de prensa no sirve para nada. Y esto creo que condiciona mucho la presencia de determinados fotoperiodistas, ¿no? El ponerte el chaleco no implica nada. Más o menos ya lo sabíamos de antes, no es nada nuevo, ¿no? Que los periodistas mueran de manera intencionada o colateral, como víctimas colaterales
Pero cosas como estas yo creo que echan a fotoperiodistas atrás, el hecho de que bombardeen una torre de Reuters o de AP aquí en Kiev o en Gaza, estas acciones en contra de medios de comunicación evidentes para asustar al personal, ¿tienen un impacto en los que trabajáis en el terreno? Sí, yo creo que sí. Es decir, lo importante es ir y volver. Si no vuelves, ya no sirve para nada. Ya no has cerrado el bucle, no has cerrado la misión. Hay que plantearse cómo se hace, ¿no? Entre otras cosas, a ver, uno de los problemas que tenemos son cuando llevamos a cabo análisis de seguridad que nos impiden llegar a tiempo a veces, ¿no? Teníamos un equipo, por ejemplo, que estaba en Kiev antes del inicio de la guerra porque pensábamos que podía pasar, pero una vez más, ¿no? Yo llegué pues el día después del inicio de la guerra y estuvimos unos cuantos días esperando en la frontera hasta que pudimos pues cumplimentar el análisis de seguridad para poder cruzar. Y esto hace que tu trabajo es más seguro, pero también más lento y te pierdes muchas cosas. Y bueno, yo creo que esto forma parte de los objetivos, ¿no? Cuando uno deja claro que uno puede ser un objetivo, como se ha dicho, en algunos casos concretos, y se ha visto claramente que somos objetivo de guerra. En el caso de Ana, en el caso de 5W puede que sea diferente, pero claro, yo he crecido profesionalmente en un mundo muy competitivo. Muy competitivo. Muchísima competencia entre agencias. AP, Reuters, France Press compiten a unos niveles insoportables incluso, ¿no? Me imagino que también pasa en las cadenas de televisión. En el mundo anglosajón, ser competitivo es un rasgo de profesionalidad, ¿eh? Yo lo he sentido en primera persona. Muchas veces estaba yo en Bosnia sacando fotos a un niño de 7 años al que acaban de asesinar, y la protección que te da la cámara y lo que estás haciendo, pues lo primero que pensé fue, vaya super foto, en vez de pensar en el muerto. Y no están mis competidores. Después vas ya procesando el resto, ¿no? Porque obviamente lo acabas procesando. Pero dices tú, si nos asustan estas cosas, pues depende. Depende también del nivel de competitividad y de las ganas que tengas de tener una foto que no tenga nadie más. Después está la cuestión de que estamos documentando nuestro trabajo, nuestro código, pero es verdad que el rollo egoísta y competitivo impacta también, ¿eh? Y creo que valdría la pena que los fotógrafos que son así lo reconozcan, que son así. A ver, no, yo quería volver a los fotógrafos locales, no quería entrar en esta competición porque yo la llevo fatal. Yo cuando hay muchos fotógrafos me agobio, me angustio, me largo, con lo cual nada. Yo volviendo a los fotógrafos locales, estamos de acuerdo en que no están lo suficientemente reconocidos, entre otros motivos, porque tienden a no trabajar para medios grandes, aunque está cambiando la tendencia, ¿eh? WP pues ha cambiado, ahora trabaja por regiones, podemos decidir si es un acierto o no, pero sí que por lo menos pone en la palestra nombres de otros fotógrafos que no saldrían, ¿no?, en tendencias anteriores, donde se juzgaba con un mismo prisma, bajo un mismo jurado o por un mismo jurado. Y lo enlazo con lo dicho anteriormente. El hecho de que haya fotógrafos locales que participen en los relatos implica que queremos más capas de lectura en 5W. Como yo tengo tiempo para leer, ver fotos, analizarlas, buscar a mujeres fotógrafas, etcétera, pues pongo simplemente dos ejemplos. No, pongo un ejemplo. Hay una fotógrafa que cuando salió 5W, pues había guerra en Siria. Hablando de límites de la imagen, ¿no? En Siria se habla mucho de los límites de la imagen, de lo que sí y lo que no se enseña. Yo, como editora de 5W, dije, hay que publicar sobre Siria, ¿pero qué? Ya se ha publicado mucho, el relato de AP, de los grandes fotógrafos, empezaba a no haber fotógrafos internacionales debido a los secuestros, hasta que encontré a Carol Alfará, una fotógrafa siria muy joven, que había trabajado de fixer con muchos fotógrafos
y ella tenía un relato increíble. De repente vi imágenes de Siria que respiraban silencio, donde no pasaba nada. Eran escenarios de posguerra, después del bombardeo. Concretamente había una foto donde se veía una butaca, como la de casa de mi abuela, con una cortina detrás, acribillada a balazos, y yo dije, ¿qué ha pasado aquí? La guerra ha entrado en las casas. Y me paré en esa foto, empecé a plantearme cosas y dije, me interesa este relato, pero yo no habría llegado a Alfará si no lo hubiese buscado, porque no era a lo que estaba acostumbrada. Creo que debemos hacer un esfuerzo para encontrar esa tipología de relatos, especialmente los medios como nosotros, que no competimos por la mejor foto ni por nada, porque ya hay quienes lo hacen y lo hacen muy bien. Pues buscar este relato como responsabilidad social, ¿no? Es decir, también hay otra manera de explicar. No quería mirar el móvil porque no me gusta, pero antes, no sé, igual sabréis a qué fotógrafa me refiero. Hay el relato de una fotógrafa que habla de cómo se vive en la Franja de Gaza, que se basaba en el optimismo. Que yo no digo que haya que hablar desde el optimismo únicamente. Bueno, ella habla de la cotidianidad en Gaza, le da mucho reconocimiento y que de alguna manera contribuye a cambiar de chip. Obviamente en Gaza está pasando mucho, no se puede ser optimista, pero Gaza va más allá de la ocupación. La ocupación tiene muchas caras. Pues como por ejemplo que navegan con un barquito kilómetros arriba y abajo. Historias que desde luego nos van a contar durante las próximas semanas y meses. Abrimos el turno de intervenciones por parte del público. Seguro que habrá habido tiempo de reflexionar con respecto a preguntas. Por favor, si queréis levantar la mano. Voy a buscar qué fotógrafa era, ¿vale? Mientras tanto, ¿para quién sería la primera pregunta? Aquí, 1, 2, venga. La foto de una niña de Vietnam corriendo y gritando con su cuerpo quemado y el impacto que tuvo la foto a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos, donde se podría decir que probablemente fue uno de los elementos que contribuyó a que la sociedad americana tomase conciencia sobre la realidad de la guerra de Vietnam. Actualmente, en este mundo, ¿no?, repleto de imágenes en el que vivimos, ¿creéis que es posible que una imagen genere tanto impacto? Yo creo que sí. Yo no creo que esto haya pasado de moda, quizá no con la misma potencia que en el pasado, porque la cantidad de imágenes que recibimos es impresionante. La vida de las historias se ha reducido mucho en tiempo, ¿no? Una de las grandezas del WordPress que te permite revisitar las imágenes, pero yo creo que sí. Además se ve relativamente rápido, ¿eh? Así como hay imágenes que llegan a todas partes muy rápidamente y desaparecen igual de rápido, enseguida verás o ves si una imagen genera reacción o no, porque te empiezan a llegar comentarios, se empieza a compartir a diferentes escalas. Recuerdo una imagen que tuvo mucha repercusión, una imagen que saqué en Ceuta cuando hubo el caso de los jóvenes que cruzaron a Ceuta, y era la imagen de una voluntaria de la Cruz Roja que abrazaba a un chico que acababa de cruzar. Y lo que pasa es que esa imagen circuló, y circuló en positivo y en negativo, contextualizada y fuera de contexto. Y, quieras o no, generó un debate. Había gente que empezó a inventarse que había una relación de pareja entre esta chica de la Cruz Roja y el chico inmigrante, el pasado criminal, etcétera, del chico, pero también suscitó un debate sobre la ternura y sobre la situación en Ceuta. También, obviamente, es una imagen muy paternalista y muy occidental. Empecé a recibir mensajes que decían, ¿cómo podemos ayudar a esta chica? Y dije, no, realmente no lo hemos contado bien. Y creo que, bueno, en Asia se percibió de manera diferente.
Creo que sí. Creo que quizá no tenemos fotos tan icónicas como la de Nikut, pero sí. Con relación a esta imagen, yo creo que tú lo has dicho en alguna vez, ¿eh? Porque en la revista sacamos la imagen de la semana, la mitad son vuestras. Y esa semana tú sacaste otra imagen donde había una devolución en caliente para el tema del control del relato, ¿eh? Bernat sacó esa imagen de Luna y Abdú, se habló mucho de Luna, de la voluntaria y del chico senegalés, y esa imagen subió mucho a redes y tal. Pero en ese mismo instante, o 2 días más tarde, no recuerdo, la misma semana, Bernat también pudo, bueno, Bernat y otros, pero vamos, sacaste una foto de devoluciones en caliente dentro de la red, ¿no?, donde los chicos iban con las manos levantadas y los policías les decían por dónde tenían que salir. Después se demostró que esos chicos no sabíamos si eran menores, etcétera. Es decir, una vulneración clara de derechos humanos, y la imagen que corrió fue la de Luna y Abdú, que era muy bonita, pero claro, informativamente era más interesante y mucho más potente la otra. Claro, en España se publicó mucho esta imagen, pero creo que fue en Alemania y en otros lugares de Asia. La imagen que se distribuyó más fue la de la gente que volvía, las devoluciones en caliente, los porrazos a los que devolvían en caliente. Esa imagen concretamente era de 3 chavales que caminaban. No recuerdo, no era una devolución en caliente, ¿eh? Era el miedo, reflejaba el miedo. No, fueron chicos que decidieron volver voluntariamente a su, en fin, para atrás. Pero en el momento pánico, autoridades, levantó las manos. Claro, pero un chaval que cruza, no sabemos si es menor de edad o no, no decide voluntariamente volver a Marruecos, ojo. Puede que no sea una devolución en caliente porque no les están obligando a porrazos, pero no deja de serlo. Sí, hay una imagen también completamente icónica que se sacó no hace tanto del niño en Turquía, en la playa, la Elan. Una imagen icónica. Esto sigue pasando. Son imágenes que son icónicas, igual que la imagen de la niña de Nikut. Que por cierto, esa foto estuvo congelada durante tiempo, ¿eh? Estuvieron debatiendo largo tiempo sobre si se podía publicar o no. Un editor importante de AP, alemán, decidió publicarla. Estamos hablando del año 69. Ya se suscitaban entonces esos debates. Aquí tenemos otra pregunta. Hola. Para hacer la pregunta. Primeramente, muchas gracias por la charla de ustedes y por el trabajo que hacen. Mi pregunta es, ¿cómo ustedes ven el rol de las redes sociales como el Instagram y cosas así? Uno, en traer un poco la inmediatez, quizás aún más acelerada, del proceso del fotoperiodismo, y cómo que eso quizás influencia el futuro del fotoperiodismo, como si tienen alguna opinión sobre esto, y también sobre cómo que esto puede también traer creo un layer de complejidad vinculado a fake news y otras malas interpretaciones, ¿no?, de lo que se hace. Creo que lo que pasa ahora en Palestina es un ejemplo, creo que bastante nuevo del rol de las redes sociales en esto, pero creo que quizás ha quedado para largo, ¿no? Entonces, bueno, eso. Gracias. Hola, muchas gracias. No solo Instagram, un poco las redes sociales, es decir, la desinformación ahora viaja muy rápido, ¿no? Entonces, sí que es verdad lo que comentábamos antes, que nosotros venimos de una época de mandar todo muy rápido. Yo creo que esto está cambiando. Creo que ahora es mejor mandar sabiendo lo que estás mandando, que es mucho más fácil cuando son materiales que crea miembros de tu propia agencia, pero claro, cuando son imágenes que tú recibes y no que entiendes bien el origen, es más importante pararlo y solo mandarlo cuando realmente estás 100% seguro. Entonces,
¿cómo combates un poco esta desinformación, ¿no? Pues lo que decía, la combates analizando las fuentes, analizando las metadatas, que son una información incorporada. Lo que pasa es que esto también se puede alterar. De hecho, ahora hay una iniciativa que ya lleva unos años, pero todavía no se ha implementado de todo, que sea C2PA, creo, lo tengo aquí, Colección para la Procedencia y Autenticidad de Contenido. Es un conjunto, una iniciativa entre grandes grupos editoriales y tecnológicas que lo que crean es una huella digital que va incorporada en los teléfonos móviles, en archivos de audio, en cámaras, que básicamente lo que hace es crear este pequeño registro que lo incorpora dentro de este archivo. Entonces, cada vez que alguien toca el archivo, tú puedes ver, ¿no? y seguir toda la alteración que se ha hecho, de forma que también el lector pueda, porque el lector también es un elemento de comunicación a la hora de compartir un contenido que si sabe que es verificado o no, ¿no? Entonces, son pequeñas estrategias que uno hace. Yo creo que, ahora por no hablar de la inteligencia artificial, porque entonces ya no terminaríamos nunca, yo creo que este negocio, si no se hace algo radical, está en proceso de extinción casi, porque en algún momento no sabremos distinguir qué es real y qué no lo es. Y entonces, pues bueno, mi teoría es que deberíamos volver a hacer fotos con película, pero vamos, eso me parece que no tiene mucho quórum. Yo, siguiendo un poco, hay muchas formas de manipulación, algunas ya las hemos hablado. Tú manipulas cuando decides contar una historia o no contar otra. Tú manipulas, eres manipulado cuando ves una historia y es algo que está totalmente preparado para ti. Tú manipulas en el momento en que tú decides eliminar algo, ¿no? O sea, yo creo que si la manipulación ha existido siempre. Hay la manipulación durante la toma, hay la manipulación en los procesos de postproducción, es decir, si viéramos el archivo de los periódicos deportivos, muchas de esas fotografías de deporte veríamos pelotas que en realidad no estaban nunca ahí, se colocaban en el laboratorio, ¿no? Después vino el Photoshop, ahora los deepfakes. El problema es el acceso. El acceso es realmente lo que te garantiza rebajar mucho de esas capas. Cuando tú no tienes el acceso, tienes que implementar todo ese trabajo forense que te requiere un tiempo, requiere una infraestructura y te ayuda a decir si es verídico o no. Un ejemplo que nosotros practicamos ya hace unos años, yo vivía en la India y me tocó dirigir la cobertura del éxodo Rohingya. Como sabréis muchos, es una población minoritaria musulmana que vive en Myanmar, que es de mayoría budista, y según Naciones Unidas es la población más perseguida del mundo, ¿no? Entonces ha tenido varios éxodos hacia Bangladesh, donde hoy en día viven más de 1 millón de refugiados. Entonces, en el 2017 hubo una gran crisis, empezaron, creo que fueron 10.000 personas que murieron, unos 300 pueblos totalmente arrasados, y nosotros solo teníamos el acceso en Bangladesh, prácticamente no podíamos cruzar Rakhine. Y una de las formas para poder conseguir entender lo que estaba pasando era obviamente hablar con los protagonistas que nos llegaban, pero a nivel visual era pésimo. ¿Qué hicimos? Pues básicamente todos tenían sus teléfonos móviles. Entonces empezó un gran trabajo de analizar esos vídeos, compararlos con imágenes satelitales, mirar un poco los archivos meteorológicos para ver que todo coincidía, comparar múltiples vídeos y poco a poco, a partir de ahí, decir, bueno, esto sí, esto no, esto, etcétera. Pero claro, es un nivel muy, muy alto. Entonces, yo creo que es poder estar allí, poder tener esa libertad de movimiento sumado a otras cosas como lo que hablábamos, ¿no? de estos archivos. Gràcies, Bernat. I farem la última. Venga, una última pregunta porque tenemos que cerrar, tenemos que ir a visitar la expo. Última pregunta para los participantes en esta mesa redonda. Gracias, no te había visto.
Quería preguntar, porque antes estaban hablando de dónde entra el punto en cuidar, o sea, publicar una foto para cuidar a la población, dónde entra el punto en donde ya se publica incitando al morbo y al sensacionalismo. Por ejemplo, como dijeron antes, el tema de las fotos de los niños muertos ahí en la Franja de Gaza, o como cuando pasó acá el atentado en Barcelona, que al momento se publicaban las fotos de los cadáveres. ¿Cuál es el punto en donde entra el morbo para ustedes? Bueno, eso depende del grado de morbo de cada uno cuando lo vea, ¿no? Digo yo, hay gente que ve una foto desde un punto de vista morboso y otros no la ven así, sino que lo ven como un documento. Obviamente hay fotógrafos también que van por el morbo. Este negocio no es perfecto y hay de todo como en todos sitios. Y hay fotógrafos que tienen tendencia al morbo, y el mundo del periodismo está basado también en los niveles de audiencia, y hay muchas audiencias que lo único que le llaman la atención para hacer clics es el morbo, y con que hay clientes pues también se ofrece eso. Nosotros no estamos en ese negocio, entonces el límite de lo que algo puede tener morbo o no, en fin, lo pone el que lo ve. Yo, desde luego, nunca he hecho una foto con ningún afán de morbo, y el límite está en cada uno, supongo. I ens diuen que tenim temps per una última pregunta aquí a la sala. Hay tiempo para una última pregunta. Sin micrófono. Necesitamos micrófono para la retransmisión por YouTube, por favor. Parece que está llegando, pero llegaremos tarde para escuchar la pregunta. Bueno, pues escuchamos la respuesta. En cualquier conflicto bélico se hace lo que se puede hacer, ¿eh? Y si no, se entra de manera casi clandestina. Esto ha pasado siempre, ¿eh? En este caso, obviamente, es más flagrante si cabe, porque el acceso a Gaza siempre había estado permitido. Se podía hacer y ahora ya no. Es una lucha por el acceso, ¿eh? También el acceso, como nos decía Bernat antes, es básico. En este caso, Médicos Sin Fronteras tiene acceso porque son una ONG. Y a veces pues seguimos o utilizamos a Médicos Sin Fronteras como fuente. ¿Es un caso de censura? No lo sé, es una pregunta complicada. Es como decir si el antisemitismo sería... Es decir, si ser antisionista es ser antisemita. No lo sé, depende de cómo se mire. Yo creo que sí, que es censura, y creo que pasa en todas partes. Pasa también aquí, cada día. A mí me gustaría poder entrar en un centro sanitario, o en un centro de refugiados, o en un centro de inmigrantes, un CIE, y saber cómo están siendo tratados, y no puedo, no me lo permiten, y a muchos otros sitios. La censura, yo creo, empieza con la propia censura, o cuando uno solicita un visado, ¿no?, a una embajada, ya te preguntan en según qué países, ¿y usted qué va a hacer a mi país? Entonces, en función de la respuesta, tu visado llegará antes o después. Recuerdo que cuando pedí el visado a Bangladesh, dije que iba a hacer un partido de cricket. Me pasaba mediodía jugando a cricket y el resto del día pues a trabajar. Entonces, cuando se trata de recibir credenciales, como por ejemplo en el caso de Ucrania, tienes que renovar las credenciales y van revisando tus historias, ¿eh? Tú tienes un listado de lo que está permitido, de lo que no, que por una parte es propio de estados en guerra, y bueno, hay cuestiones de seguridad nacional, desde luego, y hay otras cuestiones que son intentos por controlar el relato. Hablando de censura, creo que hay muchos matices y muchas maneras de aplicar la censura. Última pregunta, compañera. Y me piden, por favor, que una única respuesta. Adelante. Otra vez no tenemos micrófono. Perdona, ¿puedes esperar una mica? Un segundo, que te llegue el micrófono, por favor. Ahí vamos. Les quería preguntar
ustedes, que son quienes ejercen el oficio, como profesionales, pero también como personas, qué controversias sienten hacia su mismo trabajo, si es que existen o no, sobre todo porque me imagino que va a haber como un gran contraste en algún momento de su vida entre lo que ven o de lo que son testigos y sus vidas, cómo llevan su día a día, que quizás no es siempre ese. Si quieren o no compartir en algún momento que haya habido quizás un punto en el que, si tienen alguna regla o alguna forma de trabajar en la que hayan sentido que tienen que ir un poco más lejos porque quizás esto éticamente no, pero esta es una foto necesaria, pero ¿para quién? Pero si es algo que contarían o no que contarían, como si en algún momento hay algún debate interno entre qué elección hacen, para quién la hacen, si la hacen para ustedes, si la hacen para los demás, y qué es lo que rige la mayoría de las veces esa decisión, ese juicio. Bueno, para mí, yo estoy todo el rato constantemente preguntándome si lo que estoy haciendo está bien hecho. En el sentido de, yo, bueno, lo decía Che al principio, yo he hecho muchos temas de movimiento de migraciones, y si hay un tema, uno de los grandes temas estigmatizados en los medios son las migraciones, ¿no? Que acostumbramos a fotografiar, y yo lo he hecho en las fronteras o en las rutas, y son momentos muy concretos de sus vidas en los que se ve una masa, y aunque tú puedes estar haciendo esa foto para denunciar pues todo lo que están sufriendo, esa foto puede ser muy fácilmente manipulada, y a mí me ha pasado, con un relato absolutamente contrario al que tú persigues con tu historia, ¿no? O con tu imagen. Entonces, yo estoy todo el rato preguntándome cómo contar estas historias de otra manera, cómo utilizar pues casi otras narrativas, incluso uno de los proyectos que yo hice, que es #Bosa, no he hecho fotos yo, he utilizado todas las imágenes que la gente genera cuando hace estos procesos migratorios para intentar... O sea, creo que en nuestro oficio es imprescindible estarte preguntando todo el rato si lo que estás haciendo tiene sentido y por qué lo tiene. Porque si no te preguntas eso, es imposible que tu relato evolucione, ¿no? Y también muchas veces yo, cuando estuve en Afganistán, al final decía, ¿qué hago yo aquí? Si yo tampoco, no conozco demasiado el contexto. Yo tenía claro que iba porque era un gran movimiento de población, yo quería hacer un tema vinculado a la maternidad, que he hecho muchos temas con maternidad, pero yo me sentía un poco me estoy perdiendo muchas partes de esta historia, yo vuelvo a mis migraciones, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser consecuentes con las elecciones que tomamos a la hora de escoger las historias que hacemos, porque deberíamos estar preguntándonos todo el rato lo que hacemos, por qué lo hacemos. Bé, no tenim temps per més. Pues se nos ha agotado el tiempo. Ojalá tuviésemos más, pero no es el caso. Gracias a los 4 por este debate tan interesante. Yo creo que podríamos pasar horas escuchándoles. No os levantéis todavía, porque ahora Teresa Martelo, representante de la Fundación Photographic Social Vision, vendrá, porque son los organizadores del World Press Photo, y Teresa pues nos hará una breve introducción a la exposición que podrán consultar de manera gratuita a continuación. Muchísimas gracias. Vosotros, los ponentes, por este debate tan interesante y tan enriquecedor. Pues esta es la última actividad de debate en el marco de la exposición World Press Photo. Estamos muy contentas por llevar ya 3 años colaborando con Médicos Sin Fronteras y con debates del CSSB. Desde Photographic Social Vision, como organizadores de esta exposición, cada año creemos crucial crear actividades de reflexión que pongan en foco la situación del sector fotoperiodístico y los desafíos que afronta, y que contribuyan también a acercar todos estos temas a un mayor público. Nuestro principal objetivo con esta exposición es potenciar el valor del periodismo visual a través de información veraz e investigaciones en profundidad, fomentando el debate sobre los grandes retos globales. Comentar también a todos vosotros que desde Photographic creemos muy importante aprovechar esta exposición para educar visualmente
gracias a las visitas guiadas que ofrecemos durante la exposición, especialmente a grupos escolares, incidiendo en la fotografía documental para que esta sea una herramienta de transformación social y opinión crítica entre los más jóvenes. Y bueno, pues esperemos que disfrutéis de la exposición y muchas gracias a todos por habernos acompañado esta noche.